Así que Romanos 8, si tienen, muchos ya no tienen ni que buscarlo, lo sabemos de memoria, un pasaje muy trillado, muy leído, pero a veces mal aplicado. Romanos capítulo 8, versículo 28 únicamente. Ese pasaje que es muy popular. Y cuando oímos las cosas que están pasando en el mundo, realmente es preocupante que en el mundo entero, en la política, en la economía y en todas las áreas, estamos teniendo muchos problemas. Si tienen el Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pasajes conocidos por nosotros. El tema que tenemos aquí es una respuesta a todas las preguntas. Una respuesta. Pero esta respuesta está basada en una promesa. Aquí en Romanos 8. No sé, hermanos, Misael, no sé cómo está la temperatura aquí. Yo tengo mucho calor, no sé si está caliente para ustedes, que le bajaran un poco. Es la dificultad que tenemos, el clima cambiando constantemente. Tenemos días soleados, que el cuerpo le cae muy bien el sol y en la tarde se pone frío. Y ahora a nivel aquí nacional estamos oyendo muchas crisis de salud. Dice aquí Romanos 8, todo el capítulo es según el capítulo central. Muchos le llaman así, porque comienza con el versículo 1, no hay condenación. Termina el 39, no hay separación. Y en medio, que usamos este pasaje en esta mañana, todas las cosas ayudan a bien. Aquí se resume toda la grandeza del Evangelio para nosotros, la teología realmente que consuela y responde a todas las preguntas, todas las dudas que podamos tener. Aquí se encuentran todas las respuestas a todas las preguntas que el hombre puede hacerse. ¿Por qué? ¿Por qué esta plaga que nos enfermamos constantemente? ¿Por qué de la guerra? ¿Por qué de la política corrupta? ¿Por qué de los conflictos familiares? ¿Por qué me enfermo y los que andan lejos de Dios viven sanos? ¿Por qué? Bueno, la Biblia tiene esa respuesta para nosotros en esta mañana y nos dice que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Entonces, quiero que lo veamos. No creo que vamos a tomar mucho, el tiempo que tengamos aquí para exponer este pasaje, porque es como les menciono, el resumen de toda la Escritura. Entonces, vamos a mirar a la inversa este pasaje. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, y el primer punto está basado en la última parte, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito. Esto no es un accidente como el que están en esta mañana aquí, el que estamos aquí en esta mañana, no es un accidente. Nuestra vida no es un accidente. Desde el principio Dios, como dice la Escritura, desde el vientre de la madre, ahí Dios tenía cuidado de nosotros. Si lo miramos en el Salmo 139, no vamos a ir ahí, pero ya lo sabemos, cómo Dios
en su plan eterno nos ha creado. Pero cuando llegamos aquí a Romanos 8:28, nos habla de que fuimos llamados conforme a su propósito. Este propósito que Dios tenía, Pablo lo llama en Filipenses 3 el llamamiento supremo. Nos llamó. Hay un propósito eterno en Cristo para nosotros. En este caso, por supuesto, estamos hablando de la iglesia, los redimidos. Busquen por favor en Efesios 3. Efesios capítulo 3. Si tienen ahí, por favor, el versículo 8 en adelante. 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora miren el 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Había un propósito bien definido de Dios. Como les menciono, no es ningún accidente, todo como lo hemos visto ya, también en Efesios el capítulo 1, un plan que tenía Dios diseñado desde la eternidad. Ahora, aquí tiene un propósito en Cristo. Nos llamó con un propósito. En Mateo 18, que Joel ha estado enseñando, Cristo dijo, edificaré mi iglesia. En Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía los que habrían de ser salvos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Bueno, un pueblo que nosotros lo conocemos como su iglesia. El Señor añadía y añadió 3,000 aquel día. Y les dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen que el Espíritu Santo venga sobre ustedes y entonces me serán testigos en Jerusalén, todo Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué está haciendo el Señor en este propósito eterno? Bueno, a través de los siglos, a través de las edades, Dios está formando un pueblo, su iglesia. No sé si puede ver la magnitud, la grandeza de que seamos parte, usted sea parte de la iglesia de Cristo. No cualquiera puede tener ese privilegio, que seamos parte de la iglesia de Cristo. Fíjese, comenzó en Jerusalén, se fue a todo Judea, Samaria, luego dieron el brinco para Europa, ahí a Filipos, luego se fue expandiendo, me llegó a mí por allá en un lugar muy lejos, en México. Usted no sé dónde conoció a Cristo. Dios fue obrando de tal manera, o ha estado obrando Dios, para cumplir su propósito en usted. Fuimos llamados con un propósito. ¿Cuándo se va a acabar ese propósito? Cuando se culmine, como dice en Romanos 11, la dispensación, en los últimos que entren a la iglesia, que se cumpla ese plan de Dios, formar ese pueblo, como dicen Hechos, está llamando gente de los gentiles para formar ese cuerpo, que es la iglesia. Y es interesante cuando vamos a Apocalipsis 5, si buscan ahí en Apocalipsis 5, es un pueblo incontable.
Apocalipsis capítulo 5, si lo tienen ahí. Miren el versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, o sea, el Cordero, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y mire, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo. De todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Cuántos eran? Miren el 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era... ¿Cuántos? ¿Oh? ¿Cuántos eran? La versión otra habla de miriadas. Una cantidad incontable. Y dentro de esa multitud somos parte, usted y yo, de ese pueblo redimido. Luego él dice que fue a preparar un lugar para nosotros. Allá en la casa del Padre hay un lugar para nosotros. ¿Cuál es su propósito cuando nos llamó? Formar una iglesia. ¿Cuándo comenzó para usted? Cuando vino al conocimiento de Cristo. ¿Cuándo se terminará? Cuando estemos en su presencia. Pablo dice que el que comenzó la obra la va a perfeccionar hasta el día cuando estemos con él. Esta es la maravilla de maravillas, la iglesia de Cristo. Por eso nosotros a veces nos oyen aquí un poco exigentes hablar de la iglesia, porque no queremos que sea menospreciada la iglesia. Que no sea menospreciada. Que vengo cuando quiero y si hago algo bien y si no, pues, o sea, como que no le damos la importancia que es la iglesia. Con tus cosas muy personales puedes hacer lo que quieras. Digo, no es correcto, porque todo es del Señor. Pero cuando estamos hablando particularmente en la iglesia, no podemos menospreciarla. Es ese cuerpo que Dios llamó, sacó del mundo y está formando cada día, y esa es lo que dice la Biblia, la novia con la cual un día se casará en las bodas del Cordero. La iglesia no puede ser menospreciada. Fuimos llamados con un propósito, como dice el supremo llamamiento. Fuimos llamados. Tenía un plan nuestro Dios. Tiene un plan. El hermano Misael estaba hablando de aún antes como Dios cuidó de nosotros en su providencia, no conociendo del Señor, cómo nos fue guardando hasta el momento cuando tuvimos el encuentro con el Evangelio. La mano providencial de Dios. ¿Por qué? Porque tenía su propósito eterno con nosotros. Efesios dice, uno que me llamó desde antes de la fundación del mundo. Estaba yo incluido en ese propósito de Dios. Estaba incluido ahí. Por lo tanto, menospreciar a la iglesia es no entender el privilegio que tenemos de ser llamados parte de ese cuerpo. No entender que somos parte del cuerpo de Cristo. Nos llamó, nos sacó a veces de la familia misma, del pueblo donde vivíamos, la comunidad donde vivíamos de gente perversa, nos sacó de ahí siendo perversos nosotros también, y luego nos trae y está edificando un pueblo, dice Pedro. Su iglesia.
su propósito. Fuimos llamados con un plan. Por eso nosotros debemos de entender esto, como dice Tito 2:14, un pueblo propio para él. Un pueblo propio. Busquen si quieren 2:14 de Tito. Voy a quitarme esto. Tengo mucho calor aquí adelante. Tal vez será la menopausia, no sé. Tito 2:14, ¿lo tiene? Un pueblo, dice, propio para él, hablando de los gentiles. Un pueblo propio. Primera de Pedro 2:9 dice, un pueblo adquirido. Es la adquisición más costosa que Dios hizo, la inversión de la vida de su amado Hijo. Adquirió un pueblo, su iglesia. Y ahí mismo en Pedro capítulo 1 dice que fuimos rescatados. ¿Con qué? No con oro o plata, ni sangre de los animales, sino con la sangre preciosa de su Hijo. Cuando nosotros vemos lo que somos, lo que es este pueblo llamado como iglesia, debemos de pensar de una manera muy diferente respecto a la iglesia del Señor. Mire, estaba pensando hace un momento de lo de Joel. Joel no está tampoco muy bien, también está batallando con la tos. ¿Qué hubiera ocurrido si Joel le hubiera tocado predicar aquí? El hermano allá está muy mal, no podía predicar allá en inglés. ¿Qué hubiera pasado? Estaba pensando en eso yo, reflexionando. Bueno, lo bueno que no le tocaba a Joel, podía ir allá. Pero otra vez, aquí vemos el cuidado de Dios para su iglesia. ¿Puedes ver eso, el cuidado de Dios? Él podía ir allá, es porque Dios está cuidando su iglesia, su congregación aquí, como allá también. Entonces, nosotros a veces hemos descuidado, no le damos el valor a la iglesia del Señor y ha sido menospreciado. Y no nos damos cuenta que ese es el pueblo llamado. De hecho, la palabra iglesia o eclesia significa en griego es sacados, llamados, fuera de, o sea, del mundo. Fuimos llamados. Por eso Pablo, y en todas las cartas usa esa palabra y siempre tiene que ver con salvación. Los que fuimos llamados para salvación. La otra cláusula del texto que tenemos es las limitaciones que vemos también en este proceso, aquí en Romanos 8. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el procedimiento de Romanos 8, donde todas las cosas ayudan para bien? ¿Cómo es el procedimiento? Y dice que las limitaciones están única y exclusivamente para aquellos que aman a Dios. La promesa es únicamente para los que aman a Dios. No podemos dar la joya a los puercos para que pisoteen, porque esto no es para todos. Esto es para los suyos nada más. ¿En dónde o en quiénes procede esta promesa? Que todas las cosas ayudan para bien. ¿En quiénes? Si tiene el texto nuevamente ahí en Romanos 8, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien, a los que aman a Dios. Lo interesante de esta palabra está en
en el tiempo presente continuo. Los que están amando a Dios. Esos son los destinatarios de esta promesa. Los que se mantienen amando a Dios. No aquellos que una vez amaron a Dios. No es para aquellos que en una ocasión, en una época, decían que amaban a Dios, buscaban las cosas de Dios. No, esto es para los que se mantienen amando a Dios continuamente. Continuamente, tiempo presente. Siempre disfrutamos oír que Dios nos ama. Los himnos, los teólogos, los pastores, los creyentes, ¿cómo nos gusta oír y hablar y disfrutar mensajes que hablan del amor de Dios para usted? Pero, ¿qué del amor de nuestra parte hacia Él? ¿Qué de nuestro amor hacia Él? No de Él, ya sabemos que nos ama con un amor inalterable, pero ¿qué de nuestro amor hacia Él? ¿Cuánto lo ama? Voy a dar algunos pasajes que voy leyendo. Deuteronomio 6:5 es la ley repetida. En Éxodo 20 lo da la primera vez y en Deuteronomio, como se llama el título, es una ley repetida. Repite la ley nuestro Dios. Dice Deuteronomio 6:5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Amarás. Cristo lo citó en el Nuevo Testamento en Mateo 22:37. Amarás. Luego Deuteronomio 10:12 es una pregunta. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide? 10:12 de Deuteronomio. ¿Qué pide Dios de ti? Y mira la respuesta. Que lo ames. Que lo ames. Este pasaje de Deuteronomio 10:12 es que nosotros debemos de responder a su amor. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Quiere que lo ames. El Salmo 31:23 dice: amad a Jehová todos vosotros sus santos. Primera de Corintios 2:9, este pasaje a veces lo pasamos por alto porque lo que habla que Dios tiene preparadas cosas que ojos no han visto ni han subido a oído, no lo hemos entendido, no comprendemos. Pero mira, 1 Corintios 2:9 dice que Dios tiene preparadas estas cosas. ¿Para quién? ¿Tienes ahí 2:9? Para los que le aman. Dios tiene cosas preparadas para aquellos que le aman. Bueno, tan importante es el amor a Dios que 1 Corintios 16:22, que lo hemos aquí escuchado algunas veces, es una palabra muy dura. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Anatema. 1 Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Es que Él es digno de ser amado. Primera de Juan, que ya lo conocemos el pasaje. ¿Por qué lo amamos a Él? ¿O por qué deberíamos de amarlo más y más? Dice que lo amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. En nosotros no hay nada, pero como Él nos amó, nosotros respondemos en amor hacia Él. Ahora, la mayoría de la gente dice que ama a Dios, pero tenemos que verlo a la luz de la Escritura, que tu amor a Dios es comprobable, puede verificarse que tú lo amas a Él. No solo palabras.
Hay formas de verificar, y para eso Primera de Juan es precisamente habla de eso. ¿Cuánto lo amas? Porque el que dice que ama a Él debe de andar como Él anduvo. Y el mismo que escribió la carta, escribe el Evangelio en Juan 14:15 y dice, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Eso escuchábamos el miércoles con nuestro hermano Misael en el estudio. La vida de obediencia. ¿Cómo podemos verificar que alguien dice que ama a Dios? Vive una vida de obediencia. Una vida obediente es la forma de cómo comprobamos a aquel que dice que ama a Dios. Porque todos dicen que aman a Dios, pero la realidad a veces es otra. 3. No solo la limitación es para los que lo aman a Dios, sino también la amplitud de esta promesa. Nuestro texto en Romanos 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, mira, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas cooperan, contribuyen para tu bien. Todas. Independientes no funcionan. Es lo que un día compartía yo aquí, parece brevemente, sobre lo que es la sinergia, sobre la sal, los componentes que tiene. Si los comes aislados, perjudican tu salud. Pero cuando los unes, vienen a dar sazón a la comida. Mutuamente se ayudan para el bien de los que comemos la sal. Los problemas de la misma manera. Todas las cosas ayudan, cooperan, trabajan, contribuyen. Todas. Mi hermano, no hay unas nada más. Todas. Las buenas como las malas, las rectas como las torcidas, las dulces como las amargas, las fáciles como las difíciles, la alegría como la tristeza, la abundancia como la pobreza, la salud como la enfermedad, la calma como la tormenta, la comodidad como el sufrimiento, como la vida y la muerte. Todo ayuda para bien. Todo. Ahora, una cosa es muy fácil decirla. La cosa es cuando enfrentamos esas cosas. Por eso este pasaje dijo el finado A. R. Torrey, un teólogo, un predicador hermano, que este versículo es como una almohada suave donde puedo descansar mi cabeza en la noche. Sí, cuando te vas a la cama en la noche con todas las dudas, los problemas, las incertidumbres, las quejas de la vida diaria, puedes confiadamente recostarte en Romanos 8:28. Que todo lo que acontecerá el día de mañana será para tu bien. Será para tu bien lo que acontezca el día de mañana. Por eso el salmista dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, oh Jehová, me haces estar confiado. Sabemos que no podemos resolver los conflictos. Hay problemas que podemos darle solución, pero la mayoría somos incapaces. No tenemos la habilidad, la sabiduría para responder o resolver conflictos. Por eso únicamente nos queda encomendar nuestras almas al fiel Creador, como dice 1 Pedro 4, y seguir haciendo el bien. Porque sabemos que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que lo aman.
Entonces, si tú amas a Dios, asegúrate primero eso. Si tú amas a Dios, deja que las circunstancias sigan su curso. Están obrando para tu bien. Están obrando para tu bien. Ahora, no lo entiendes. Yo tampoco entiendo muchas cosas que vienen a la vida. No las entendemos. Pero están obrando para nuestro bien. Cuando caminamos ya en la vida, miramos hacia atrás y ahora decimos, ahora entiendo por qué Dios me hizo pasar por ese camino. Es lo que se llama la providencia de Dios. Es maravilloso. Yo sé que están leyendo ahorita el libro este de los pecados, iba a decir los pescados respetables, son los pecados. Ojalá si pueden personalmente, aparte del libro que están leyendo aquí, yo les recomendaría mucho que leyeran el libro de La providencia de Dios, el secreto de la providencia de Dios, de John Flavel. ¿Sabe? Yo lo he leído no sé cuántas veces. El secreto de la providencia de Dios. Toca detalles, mis hermanos. ¿Por qué de la familia que tuve? ¿Por qué dónde nací? ¿Por qué de con quién me casé? ¿Por qué de los padres que tuve? ¿Por qué del padre o la madre que no tuve? Mi hermano, cuando vamos entendiendo estas cosas, comprendemos esto, que todas las cosas ayudan para bien. Aquí lo hemos enseñado algunas veces, la vida de José en el Antiguo Testamento. Será para la próxima, ampliaremos más sobre eso. Pero podemos ver cómo Dios fue entretejiendo la vida de José. Desde la preferencia del papá por su hijo, haciendo menos a los otros hijos. Cómo propició que se aborrecieran entre ellos los hermanos. Pero llegamos hasta Génesis 50:20. Y José les dice a sus hermanos, lo que ustedes pensaron mal contra mí, Dios lo ha encaminado para ver lo que está pasando en este momento, para preservar este pueblo del hambre que había en Egipto. ¿Cómo Dios fue diseñando todo este plan perfecto de Dios? Todas las disensiones, pleitos, conflictos, todo fue para lograr Dios su propósito. Y otra vez, todas las cosas en la vida de José ayudaron para bien. Ahora, el que estés en el hoyo, que lo tiraron ahí, el que te quieran matar tus hermanos, tú dices, ¿cómo puede esto ayudar para bien? El que sea acusado injustamente por una mujer que quise seducirla y me pongan en la cárcel injustamente, ¿cómo esto va a ayudar para bien? Ahí está en Génesis. Desde el capítulo 37 hasta el 50 se desarrolla todo este tramo. Muy maravilloso es donde vemos el plan providencial de Dios. Igual para tu vida. Así que no te quejes por lo que tienes o por lo que no tienes. Por lo que te da y por lo que no te da. Si lo miras en este contexto, todas las cosas están trabajando para tu bien. Tú no lo ves, pero nuestro Dios soberano está trabajando, entretejiendo todo. Su plan es santificarte más para que te parezcas más a su amado Hijo. Y al final, culminar su obra para llevarte con Él en la eternidad. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuáles son las preguntas? Que no encuentren respuesta en esta promesa que Dios nos da. Ahí están todas las respuestas a las preguntas que puedas hacerte. Mi hermano, mi hermana, la vida es dura,
Lo sabemos. Sabemos que la vida es muy difícil. Hay dolor, hay luchas. Romanos 8, antes del 28, habla de la creación gime. Nosotros también gemimos. Hay lamento. Pero también los gemidos ayudan para bien. Y en Romanos 8, ya la parte final, dice, ¿quién nos separará? El 35. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. No, todas estas cosas ayudan para bien. Pablo pasó por todo eso. Esta es una especie de testimonio muy personal de Pablo, su autobiografía. Él pasó por todos estos sufrimientos y él dice, todas las cosas ayudan para bien. Bendito sea nuestro Dios, que no hay nada que acontezca en nuestras vidas que no sea para tu bien y para mi bien. La gloria es para nuestro Dios por ello. Oramos ahí en su lugar, mi hermano. Agradezca al Señor. Deje de lamentarse, de quejarse y agradezca por quién es Él. Perfecto Salvador que tenemos. Todopoderoso Redentor. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Padre, en este día te adoramos, te glorificamos. Gracias por la promesa que tenemos en ti. No entendemos, pero sí creemos lo que tú dices. Tu palabra dice que todas las cosas ayudan para nuestro bien. No entendemos, a veces duelen las experiencias por las cuales atraviesa nuestra vida, circunstancias que nos hacen lamentar y llorar, pero en medio de todo eso, Señor, tu palabra se levanta y dice, todas las cosas, aún tus lamentos y tus gemidos, ayudan para bien, para tu bien. Gracias, Padre, por tu cuidado que tienes de nosotros. Te damos la gloria y la alabanza por que eres nuestro Salvador, nuestro Redentor. Muchas gracias, buen Dios. Para la gloria tuya, Señor, oramos en el nombre de Cristo.